Entonces, bienvenidos a la sesión auxiliar de petrología ígnea y metamórfica. En esta clase particularmente vamos a hablar sobre basaltos. Entonces aquí les dejo una imagen del volcán más activo de Chile, que es el volcán Villarrica y uno de los más activos de América, de Sudamérica, que es un volcán que tiene regularmente o ha tenido regularmente productos de tipo basáltico y de andesítico basáltico. ¿Ya? Es como uno de sus tipos composicionales más comunes, aunque presenta una amplia gama en sus erupciones históricas. Además, les quiero dejar un ejemplo de una gran inundación de basaltos, que es un tipo de volcanismo, podríamos decir, catastrófico que ha ocurrido en la historia del planeta. Les quiero preguntar eh, si tienen alguna idea sobre cómo se extinguieron los dinosaurios. Esta pregunta ya la he hecho antes, pero ¿cómo lo podrían definir ustedes? En términos geológicos, ¿cuál es el proceso que provocó esa extinción? A no ser que hayan visto ya las otras clases. O sea, creo que era como que cayó un meteorito y eso cayó como en Yucatán, algo por ahí. ¿Sí? Y había como un reservorio como de azufre que hizo que fuera como mayor la catástrofe y aparte como que empezó a liberar mucho CO2 y como que se calentó el planeta, creo. ¿Ya? Ujú. Sí, lo del azufre no lo sabía, pero claro, uno de las hipótesis más compartidas es que hubo un impacto meteórico en la península de Yucatán, ¿cierto? Creo que 10 kilómetros aproximadamente es lo que dicen que tenía como diámetro máximo el meteorito. En verdad no recuerdo, ¿cachai? Pero una cosa así. Pero ¿es la única hipótesis? Hay otra que ¿Conocen alguna otra? dice del volcanismo como muy masivo, así muy brígido, Claro, catastrófico. sí, pues, lo que pasa es que, por ejemplo, y esa hipótesis va por el lado de esto que se llama Deccan Traps, ¿cachai? Ujú. Que es una gran inundación de basaltos que se desarrolla en la India, principalmente, y entiendo de que abarca casi la mitad del área actual de la India, esta inundación, lo cual es bastante. Y este volcanismo se desarrolla en un periodo muy corto para el volumen, que es en cerca de 30.000 años, es donde se produce todo esto basalto, pero comienza antes los pulsos comienzan antes del límite KT, el límite KT, que es el límite cretácico terciario, ¿cierto? Que en verdad ahora se llama KP, en realidad Cretácico Paleógeno. ¿Sí recuerdan eso de paleo o de la vida? Las No, eras no cachaba geológicas. que cambiaba de nombre a KP. Lo conocía como KT nomás. Sí, po, es que bueno, o sea, está el Mesozoico y después viene el Cenozoico, y el Mesozoico se subdivide en Triásico, Jurásico y Cretácico, ¿cierto? Ya, po, y el Cenozoico se divide en Paleógeno, Neógeno y Cuaternario, ¿ya? Entonces, los viejos geólogos y geólogas decían KT, Cretácico terciario, y terciario le llaman al Paleógeno y al Neógeno, pero es una nomenclatura que ya no se utiliza por lo que tengo entendido. Ahora se usa Paleógeno y Neógeno, ¿cachai? Entonces, ahora se conoce como KP en realidad, pero se sigue diciendo KT, ¿ya? Cretácico terciario. Entonces, el KT entiendo que son como aproximadamente hace 64 millones de años, no lo tengo claro, pero lo que sí sé es que esta inundación de basaltos comenzó antes y terminó después. ¿Ya? Y esta gran cantidad de lavas y flujos lábicos que se depositaron durante ese periodo de tiempo y que tuvo una concentración muy grande en su mayoría en un periodo corto de tiempo, habría liberado grandes cantidades volátiles y gases tóxicos a la atmósfera que habrían aportado también a la extinción de los dinosaurios. ¿Cachai? Entonces, no es la única hipótesis la del impacto meteórico, que entiendo que también hay más de dos, ¿cachai? Que en este caso aquí hay otra, y tampoco es que haya sido una o la otra, puede que hayan sido en simultáneo.
¿Cachai? Ahora, la pregunta que continúa inmediatamente después de eso, ¿se extinguieron los dinosaurios? ¿Qué dicen? O evolucionaron. A ver, ¿O evolucionaron? ¿Hay dinosaurios actualmente? ¿sí? Chivo, la gallina. ¿Creen? Ahí. La gallina. Sí, po, las gallinas son dinosaurios. Ujú. Pertenecen a la familia o a ese orden evolutivo. No recuerdo si un género o un reino, no sé qué me diría. No, reino no, que me diría rubilar muchachos, pero Los bichos. los bichos. Mirad, admirad, pero claro, Libre, posado, recostado, recumbente. recumbente. Tumbado, recumbo. Pero claro, siguen existiendo dinosaurios y los miembros de esa familia son los representantes son las aves. Ujú. Bueno, ¿cómo se clasifica un basalto? Vamos a hablar de dos tipos de clasificaciones de rocas ígneas extrusivas e intrusivas también. En general, la clasificación modal y la clasificación química. La clasificación modal viene de moda, ¿ya? O sea, de contar puntos y buscar la moda de esos puntos, ¿ya? Para contar puntos a ojo desnudo, debes tener cristales que se vean, ¿cierto? Y lo que más tradicionalmente se utiliza es la clasificación QAP, ¿ya? Pero la clasificación QAP, si bien también se utiliza para rocas volcánicas, es más utilizada para rocas intrusivas, porque las rocas intrusivas son faneríticas. Fanerítico, el griego ver, ¿ya? La textura fanerítica se observa, se ve los cristales. Yo los puedo contar incluso y separar unos del otro a simple roca por una masa fundamental. Yo no puedo hacer eso. Son afaníticos, sin vista, ¿ya? Las masas fundamentales por lo menos, los fenocristales sí se pueden ver. Pero igual hay una aproximación QAP y los basaltos dentro de esos tres tipos de minerales tienen fundamentalmente y en su gran mayoría plagioclasa. Son rocas muy ricas en plagioclasa, la andesita y las andesitas basálticas también. ¿Ya? Principalmente tienen plagioclasa en relación al cuarzo y al feldespato potásico. Luego el magmatismo ya más diferenciado gana algunas cantidades de cuarzo, como las dacitas y las riolitas. ¿Ya? Pero como no es una buena clasificación, porque no toda la mineralogía se ve y pierde una buena cantidad de antecedentes, la más mejor. ¿Sabes lo que significa TAS? Total Alkali Sílica, Sí, creo. sí, súper bien. Alcalinidad total versus sílice, total alcalis versus sílica. Y es importante que se sepan el nombre porque mucha gente como que no se lo sabe. Entonces, después como que se le olvida en realidad lo que están comparando en el diagrama y lo vamos a usar incluso en las evaluaciones de este diagrama, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. La alcalinidad se mide en el porcentaje de sodio y de potasio, que en este caso se utiliza por convención óxidos de sodio, perdón, el óxido de sodio, óxido de potasio y óxido de sílice, y se plotean las composiciones y le en el 86 generó estos campos, ¿ya? Y los basaltos los clasificó como aquellas rocas que tienen entre un 45 y un 52% de sílice, o sea, un magmatismo no evolucionado, bastante poco evolucionado, casi nada, como ven acá, eh, y con cantidades de alcalinidad menor a 5%, poca alcalinidad, podríamos decir, baja alcalinidad, ¿ya? Entonces, como ven, los basaltos son estas primeras rocas que se están formando y luego al seguir diferenciándose el magmatismo, sobre todo en un tren calco alcalino como el que tenemos en Chile, vamos a pasar a andesita basáltica, andesita y dacita, siempre por este margen porque tiene baja alcalinidad en general. Difícilmente vamos a encontrar en Chile, aunque existen, fonolitas, tefrifonolitas y ese tipo de cosas, o traquiandesitas, por ejemplo, que son rocas alcalinas que en general no se enseñan tanto acá en Geo, pues, porque no hay muchos ejemplos en Chile que existen. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Y uno de esos ejemplos en Chile, ¿cuál podría ser? Eh, Pucha, yo sé más sobre la zona volcánica central,
que es la que se desarrolla en los Andes centrales hasta el Nevado Ojos del Salado en Copiapó. ¿Sí? Es como que creo que son como 21, 20, no recuerdo exactamente, 21, 20 y tantos grados de latitud sur, ¿ya? Y ahí hay rocas un poco más alcalinas porque la corteza es una de las cortezas más gruesas del mundo, o la segunda más gruesa del mundo luego de los Himalayas. Entonces las cortezas más gruesas favorecen la alcalinidad del magmatismo. Y sé que ahí, por lo menos a mí, yo estoy estudiando algunas rocas de ahí, que son riolitas, sí, pero como veis, en las riolitas pasan de nada de alcalinidad a 15%, que ya es mucho, ¿cachai? Entonces ahí tenéis magmatismo más alcalino, de un tren que se llama... Ay, que no es calco alcalino probablemente tal. Bueno, ahí me voy a acordar, pero es más alcalino. Como sé que en las zonas de corteza gruesa también hay algunas traquiandesitas y cosas así, ¿ya? Por ejemplo, en la zona volcánica sur, seguramente hay alguna por ahí. Pero las que están en el arco, que eso es calco alcalino, no tienen no pasan para acá arriba, ¿cachai? Siempre se mueven acá abajo. Las que están probablemente están en el arco volcánico, por lo que tengo entendido. Ya, pues entonces el profe ya estaba hablando sobre basaltos, sobre los contextos tectónicos donde se producen los basaltos. Esto más que nada es para nombrar cómo se forma un basalto. La Javi había visto la clase. ¿Cómo se forma un basalto? Habían dos procesos en general. Por la fusión parcial del manto ¿Ya? ¿Sí? y... No, ese es el proceso. Ujú. ¿Ya? Los basaltos vienen de la fusión parcial del manto. Ah, por ¿Ya? deshidratación, o sea, hidratación y descompresión. Claro, exacto. Ujú. Eso es como ya un 7, ¿cachai? Porque para fundir una roca baja su punto de fusión si yo le adiciono volátiles, agua, ¿cachai? Entonces, para las rocas del manto, que son peridotitas, lersolitas principalmente, o ese es el manto más fértil, eh, son, las lersolitas son estables como a más de 1000 grados, pongámosle, no recuerdo exactamente, 1300, 1400 grados, entiendo que son rocas muy, muy ultramáficas, por lo tanto se funden a altas temperaturas y es muy difícil alcanzar esas temperaturas para poder fundirlas. Entonces, para poder fundir parcialmente esa roca y dar origen a un basalto, lo que puedo hacer es adicionarle agua para que baje su punto de fusión o descomprimirla para que se funda por descompresión. Entonces, ahí al menos hay unos, bueno, a ver, claro, como unos cinco ambientes principales, 5, 6, 7 aparecen acá, donde yo puedo hacer emerger el manto, que es lo que tengo que hacer para formar basaltos, fundir parcialmente el manto. Entonces, por ejemplo, en el punto uno, solamente para nombrar un ejemplo, no creo que valga la pena describir cada uno de ellos, no es el objetivo aquí del auxiliar, pero en el punto uno es divergencia entre placas, un ridge oceánico como el del Pacífico, donde por descompresión, por separación de las placas, se descomprime el manto, que es esta zona azulada, y emerge fundido parcialmente como basaltos, que es la composición principalmente de la corteza oceánica, ¿ya? Por otra parte, aquí en el ambiente 2 hay un rift intracontinental. Entiendo que el único ejemplo en el mundo es el rift africano, ¿ya? Que en separación de dos placas continentales que hacen emerger el manto, también da origen a basalto, ¿cachai? Y bueno, ascenso de plumas mantélicas, acá y acá, etcétera. Arcos de isla, como el punto 3, sí, arcos de isla. Y el 4 es el caso chileno, ¿cierto? Sí, sí, ¿ya? ¿Saben cómo se produce el magmatismo basáltico en el caso chileno? Que igual hay harto. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo en un margen convergente como el chileno, de convergencia de placas, cómo puedo hacer ascender el manto? Por la deshidratación de la placa oceánica. ¿Ya? Cuéntame más.
¿Qué puedes decir de la deshidratación de la placa? ¿Qué tiene que ver? Que los volátiles, como son menos densos que el magma, van ascendiendo y eso igual lleva como otras cosas para arriba, como por flotabilidad. Y además que disminuye el punto de fusión. ¿Ya? Pero la deshidratación de la placa oceánica, Ujú, ¿ya? Entonces la placa oceánica tiene que estar hidratada. claro. ¿Qué mineral hidratado tiene la placa oceánica si es de composición basáltica? Creo que hay unos piroxenos que se deshidratan, si no estoy ¿Pero el piroxeno tiene agua? chamullando. O al revés, que algo se deshidrata a piroxeno. No me acuerdo ¿Mm? bien cómo era. Y las biotitas parece que también, como las micas igual. Claro, las micas tienen agua, Ujú, ¿cierto? Y los anfíboles, pero sí, son basaltos, entonces tienen pocos de esos cristales. Bueno, aquí lo vamos a ver también. ujú, Bueno, yo lo que tengo entendido, que igual vamos a volver a eso a andesitas, es que, bueno, sí, lo que sucede es la deshidratación de la placa o la deshidratación del slab, ¿cierto? Tenemos acá el slab, que es la placa continental subductante, que por las altas presiones de la subducción va a perder los volátiles que tiene la placa. Y buena parte de esa agua va a venir en minerales de alteración, ¿ya? De alteración de la mineralogía de los basaltos de la corteza continental. A continuación vamos a ver un poco eso. Entonces, el agua que escapa de la slab se adiciona a esta zona azulada que es el manto litosférico, ¿cierto? O el manto superior. Ese manto que tiene composición ultramáfica o peridotítica se va a bajar su punto de fusión por la adición de esos volátiles y se va a fundir parcialmente para dar origen a basaltos. Ese es el proceso en general que está ocurriendo en un contexto como el chileno. La deshidratación del slab baja el punto de fusión del manto y eso permite que se fusione parcialmente para dar origen a basaltos. Y bueno, para los que no han revisado la clase del profe también, ahí hay una cosa muy importante a tener en consideración, que la roca que se tiene que fundir para dar origen a un basalto debe ser una lersolita, ¿ya? La lersolita es un tipo de peridotita, vamos a verlas también cuando veamos intrusivos, pero hay varios más. Lo importante es la lersolita y por eso se considera manto fértil, que se dice, porque puede dar origen a basaltos. Eso, en ese sentido se dice la fertilidad. Eh, es que tiene olivino, clinopiroxeno y ortopiroxeno, además de algunos minerales ricos en aluminio. Esa combinación hace que podamos originar basaltos. En cambio, la Habsburgita, que tiene solo olivino y ortopiroxeno, si no me equivoco, no puede dar origen a un basalto, y, etcétera, y los otros tipos de periodita, ¿ya? La lersolita es la única roca mantélica que estaría dando origen a los basaltos. Rodri, la lersolita tenía olivino, clino y orto, piroxeno. Sí, sí. Buena, tiene una altas cantidades de ortopiroxeno. O sea, perdón, de olivino. Olivino, Pero clino, sí. cuando habláis de que se va a generar basalto a partir de esta roca, ¿te refería a que se va a formar como entre el contacto entre el manto y la corteza, ¿cierto? No, no necesariamente que va a llegar a la superficie. Puede llegar a la superficie, sí. Lo que pasa es que, bueno, es que eso es como ya spoiler de lo que viene, pues, ¿cachai? Se genera un basalto, ¿ya? Puede ascender a la superficie, por ejemplo, si hay estructuras que lo permitan. Hay una estructura muy importante en el sur de Chile que permite el ascenso de magmatismo menos evolucionado a la superficie. ¿Cachai cuál es? La falla de Liquiñovsky, ¿no? Sí, po. Es una falla profunda que es un canal directo de la superficie, por ejemplo. Pero si no tenía una estructura que lo favorezca, los magmas van a evolucionar en la zona intermedia entre la corteza y el manto, por procesos complejos, y eso va a terminar de dar origen a una andesita o una dacita, ¿cachai? Todo depende del contexto regional, igual un poco para poder ver cuál va a ser el volcanismo que se va a originar. Ya, y estos esquemas en realidad son complementarios, no es que se tengan que aprender ni mucho menos, pero es para que vayamos aplicando un poquito la materia de geoquímica. Me gustaría que solo nos fijáramos en general en la curva azul, que es la curva de un MORB normal. ¿Sí? Un MORB es un Mid-Ocean Ridge Basalt, ¿sí? Un basalto de ridge medio oceánico, el que les comentaba que se producía por descompresión
a mitad del, por ejemplo, del Pacífico. ¿Qué es lo que se considera un normal morph? ¿Ya? Eh, ¿Qué observan en la distribución de la curva? ¿Qué geometría le ven? ¿O qué podrían decir respecto a la curva? Primero, ¿recuerdan estos gráficos de geoquímica? ¿Te fijas? ¿Con quién hicieron geoquímica? ¿Con Martín? No, yo con Katia. Con Katia. Martín. Ya Yo no también tuve, con yo Martín. no tuve con Katia, así que no la puedo imitar tanto. No, ¿Qué pero, pasa? pero igual estuve con Martín en energía, así que lo cacho. Raya para la suma. Raya para la suma, claro. ¿Te fijas? Esa es como su muletilla. Ya, pues entonces, ¿cómo lo ven? Esto se está grabando y yo. Buena, Rodri. Claro. ¿Qué dicen? Estos se ordenaban de los más incompatibles a los más compatibles, ¿cierto? ¿Ya? Mira, los elementos abajo. ¿Pero cuál, po? Que el MOR tiene menos elementos incompatibles, creo. Sí, pero ¿en qué gráfico lo ves? Yo estoy viendo el de la izquierda. Sí, igual, sigue como más o menos lo mismo. Ya, espérame. En el de la derecha, Ujú. ¿qué clase de elementos son los que están en el eje X? Son tierras raras y elementos Sí, trazas. son elementos traza Ujú, normalmente y son tierras raras, ujú, ¿cierto? ¿Cómo lo sé? Yo no me sé las tierras raras, obviamente todas, pero sí sé que van del lantano al lutecio, ujú. por la memotecnia la lu. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuáles eran los tres familias de elementos incompatibles? Esto nada que ver, pero me gusta a mí conversar de estas cosas. Habían tres grupos de incompatibles generalmente, ¿no? Sí. Bueno, me acuerdo muy bien, pero Una eran eran, las tierras raras, po. sí, las eran como high Sí, algo. sí, sí. Sí, no me acuerdo bien cómo era. HFSE, ¿o no? Sí, High Field Strength Element, sí. que son los que tienen intensa carga, ¿cierto? Ujú. Y los otros, Que si unos Creo que tienen alta eran carga, los los otros bajas. por tienen... tamaño, ¿Ah? claro. Como que Sí, uno eran como con mucha carga y por eso no se podían incorporar y otros eran como muy grandes. sí. Ujú. Esos son los LILE, Sí. los Large Ion Lithophile Element, ¿cierto? Ujú. Elementos litógenos de largo, alto, gran radio, ¿cierto? Como el potasio, por ejemplo, el rubidio, si no me equivoco. Ya, bueno, pero este es solamente sobre las tierras raras, normalizado el condrito elemental, y claro, se puede ver a simple vista que hacia las tierras raras livianas están empobrecidos en general en tierras raras livianas. Y las tierras raras livianas son más incompatibles que las pesadas. ¿Recuerdan por qué? No, yo no me acuerdo por qué. No era algo porque tenían una carga muy grande, ¿o no? Bueno, al revés. Carga muy grande. No, por las tierras raras en general todas tienen más 2, excepto el europeo. No, perdón, las tierras raras tienen más 3, excepto el europeo que tiene más 2 y el cesio que tiene más 4, si no me equivoco. El europeo sé que tiene más 2 porque se particiona en las plagioclasas y todo el resto tiene más 3. Así que no hay una gran diferencia de cargas. Entonces, si no es si no es la carga, el radio, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que era la contracción lantánea? ¿Te fijas? Que es un proceso particularmente especial que se observa en las tierras. Extraordinariamente particular, ¿te fijas? Ya, voy a ver serio, weón. Ya, No, pero está No, bien. yo no me acuerdo de eso. ya.
no tiene nada que ver con los basaltos quizás, pero para entender el gráfico. La contracción lantánida es el proceso por el cual la más pesada la tierra rara, o sea, a mayor número atómico, más pequeño el radio. ¿Ya? Entonces, mientras más aumenta el número atómico de las tierras raras, más se achica el radio, por lo tanto, más compatibles son, entre comillas. Por lo tanto, el lantano es muy incompatible versus el lutecio, que tiene un radio más chico que hace que se meta en los minerales. Entonces, ya desde el primer gráfico podemos ver que los basaltos están empobrecidos en general en elementos incompatibles. ¿Ya? Para eso solamente les puse este gráfico, para que vean que es un magmatismo poco evolucionado, ¿ya? Que no tiene en general enriquecimiento en elementos incompatibles. Y en el segundo gráfico, que en realidad, exacto, se organizan los elementos entre más, los elementos incompatibles en general, aquí hay de los 3 tipos, ¿sí? Si no me equivoco, y van desde el más incompatible al menos incompatible, y también del más móvil al menos móvil. Por ejemplo, el rubidio es un elemento muy móvil, ¿ya? Lo mismo, que quiere decir que no se incorpora a las fases cristalinas y que prefiere los fundidos, están muy empobrecidos en rubidio, ¿cachai? Y están enriquecidos, por decirlo así, en respecto uno del otro, de los elementos menos incompatibles. Este gráfico solamente nos va a dar antecedentes de eso. No hay una anomalía de europio, por ejemplo. No se observa en este caso una anomalía de europio, que era el elemento que se incorporaba a las plagioclasas. ¿Ya? Significa que las plagioclasas no se han fraccionado, que las plagioclasas tienen europio, por decirlo así, y que no han sido separadas de la roca por cristalización fraccionada, por ejemplo. O sea, son cosas que podríamos comenzar a inducir. Ya, entonces sigamos, y ahora sí nos vamos directamente a la petrografía. Hay 4 tipos de minerales principales que vamos a reconocer en las rocas ígneas. En orden de importancia, comenzamos con los minerales esenciales, que son los minerales que sí o sí debe tener una roca para ser llamada de esa manera. En este caso, los que sí o sí debe tener la roca para ser llamado basalto. Los elementos tipo son los minerales tipo son los minerales que acompañan a la mineralogía esencial, que es común encontrarlo en esa roca, pero que no te va a decir que sí o sí es esa roca, ¿ya? No te va a permitir nombrarla como esa roca. Los minerales accesorios son los minerales que normalmente están en cantidades menores o traza, o sea, menos de un 1%, y te pueden dar antecedentes sobre otros aspectos químicos de la roca, si tenía una saturación en cromo, o en magnesio, o en fósforo, en el caso del apatito, etc. Solamente otros antecedentes extra. Y los postmagmáticos son minerales de alteración, porque se forman después de la cristalización completa del magma. ¿Ya? Pero los más importantes para este caso van a ser los esenciales y los tipos, porque son los minerales que vamos a encontrar y nos vamos a fijar principalmente en la roca. En Petro no nos va a importar tanto la mineralogía, ¿cómo se dice? La mineralogía menor, ¿cachai? Minoritaria, o traza, por ejemplo. Porque no la vamos a poder ver o vamos a tener uno que otro cristal. Bueno, esta tabla, que es de Yield del 2010, describe un poco las rocas las rocas volcánicas del diagrama TAS en general, eh, poniendo en la segunda columna la mineralogía esencial, ¿ya? Solamente les muestro la fuente directa, después vamos a una tabla de resumen, pero para que vean que los basaltos tienen como mineralogía esencial augita augita y plagioclasa cálcica, en general mayor a un 50% de anortita. Un basalto, para ser basalto, necesita tener esos 2 minerales, sí o sí. Si no los tiene, no es basalto. ¿Ya? No importa que no tenga olivino, si es que ustedes pensaban eso, u ortopiroxeno, etc. Debe tener augita y plagioclasa cálcica, o dicho de otra forma, clinopiroxeno y plagioclasa cálcica. Y eh, ¿qué otros minerales tipo posiblemente debe tener? Olivinos, plagioclasa baja en calcio. Ah, no, perdón, eso es low. Sí, me equivoqué. Low calcio piroxeno, eso. ¿Sí? Piroxenos pobres en calcio, aunque debe tener también piroxeno cálcico como la hojita, y puede tener, en el caso de los basaltos alcalinos, algo de nefelina. La nefelina es un feldespatoide,
¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Es un feldespatoide. Son minerales bastante alcalinos. El resumen está aquí. Minerales esenciales, augita y plagioclasa cálcica, siempre y cuando tenga más de un 50% de anortita, o sea, esté de 50% de calcio para arriba. Los minerales tipos ortopiroxenos y piroxenos con bajo calcio, en general, y olivinos. ¿Ya? Normalmente hay una relación inversa entre ortopiroxeno y olivino. A más orto, menos olivino. Y viceversa. ¿Ya? Los minerales accesorios, normalmente por el tipo de magmatismo, son los que tienen alto magnesio, cromos y hierros, por ejemplo. Entonces, muchos de ellos van a ser opacos, como por ejemplo magnetitas y titanomagnetitas son minerales opacos. Entonces, cuando veamos minerales opacos en los basaltos, podemos suponer al tiro que son magnetitas, titanomagnetitas o ilmenitas, ¿ya? Eso, o cromitas también. ¿Ven? Todos esos minerales son opacos, tienen superficies, si ustedes lo ven, tienen superficies opacas o una superficie metálica, por decirlo así, informalmente dicho, que no permite que la luz lo atraviese, por lo tanto no se ve en el microscopio. Y apatitos también, pues que van a mostrar saturación en fósforo. ¿Ya? Normalmente, bajas cantidades de fósforo en la roca indican procesos de cristalización fraccionada y procesos de contaminación cortical, etcétera, porque están empobrecidos esos procesos en fósforo. ¿Ya? Entonces, hay apatito, significa que no hay tantos procesos de diferenciación, o que no hay procesos de diferenciación con cristalización fraccionada, por ejemplo. Solo hay fusión parcial de perioditas mantélicas, que son los que dan origen a los basaltos. La mineralogía secundaria van a ser los minerales que van a alterar a los minerales tipo y esenciales. Ya, los vamos a conversar ahora. ¿Hay alguna duda hasta ahora Rodri, respecto a las cosas así? lo de la apatito era que si tengo bajo fósforo indicaba pocos procesos de cristalización fraccionada. No, al revés. Al Ah, revés. Sí, el fósforo viene en este magmatismo, por decirlo así. Entonces, cuando no está, significa que se fue. Y si se fue, se separó por cristalización fraccionada, o la roca se contaminó corticalmente, hubo contaminación cortical, ¿cachai? Que empobreció el magmatismo en fósforo, etcétera. ¿Cachai? Los basaltos tienen apatito, significa que tienen una cantidad que permite que el magma esté saturado en fósforo para formar apatito. Son minerales accesorios, así que no es tanto, pero es lo suficiente para formar apatito. ¿Cachai? Por lo tanto, si un magma tiene muy poco apatito, menos de la cantidad necesaria para saturarlo, significa que se separó, ya sea por cristalización fraccionada, por contaminación cortical o por lo que sea, por ejemplo. Entonces, por eso yo les digo que los minerales accesorios no van a ser los más relevantes en Petro, pero cuando están y los reconocemos, nos permiten decir algunas cosas respecto al magma, ¿cachai? Ya. Si voy muy rápido me dicen, siento que estoy hablando un poquito rápido. Entonces, ¿cuáles son los minerales secundarios? Vale la pena detenerse un poco en esto, que son los minerales de alteración en los basaltos. ¿Por qué vale la pena detenerse? Porque nos van a dar indicios sobre la mineralogía primaria, porque van a estar alterando la mineralogía primaria, que van a ser los minerales tipo y esenciales. Por ejemplo, un par muy importantes son la idincita y la serpentina. ¿Ya? ¿A qué minerales alteran la idincita y la serpentina? Al olivino. ¿Recuerdan? Sí, exactamente. La serpentina es un filosilicato hidratado, como los filosilicatos normalmente. Recuerden que la biotita y la clorita y la moscovita son filosilicatos y tienen su grupo H ahí dando vueltas, así que son hidratados. La serpentina también, así que ya vemos un mineral hidratado que va a la placa oceánica, que se ve de esta forma, ¿ya? Como ven acá tenemos, voy a poner la pluma,
tenemos estos minerales que son de un relieve alto, en realidad no se ve tan alto acá, pero es alto porque son olivinos, son incoloros, y entre ellos, que esta imagen es como un zoom de la de arriba, se ve esta zona de bajo color de interferencia y que es un poquito verdosa a nícoles paralelos, como ven acá, y que no tiene el mismo relieve que este, es mucho más bajo. Eso es serpentina, ¿sí? Comiéndose un olivino por sus fracturas, o incluso por el clivaje cuando lo presenta, que no es tan común. Es una familia muy grande de minerales, ¿ya? Así que normalmente decimos serpentina y serpentinización, ¿ya? Incluso existen las serpentinitas, que son rocas totalmente alteradas serpentinas, ¿ya? Para que lo Eh, tengan en consideración, Rodri, ¿sí? eran esas franjitas, ¿cierto? Me parece una... sí, aquí. O sea, esto blanco o incoloro es olivino, que a nícoles paralelos se vería así verdoso, ¿cachai? Verdoso, amarillo, fucsia son colores de interferencia de tercer orden final hasta cuarto orden. Y eso que Y lo está que como en tiene... el... Ah, sorry. No, dime no. Eso que está como en el borde, pero abajo, como en el borde del cristal, no como entre medio entre las fracturas, igual es serpentina. ¿Pero dónde? Que no sé dónde te referís. O sea, como ese mismo cristal, el mismo que tiene la serpentina entre medio, pero como en el borde de todo el mineral. Como ahí, Acá, sí, eso. sí. Esta cosa media fibrosa de color de interferencia de primer orden. Sí, sí, sí. ¿Ya? Que está alterando ese olivino. ¿Sí? Serpentinas. Entonces, ¿por qué es importante reconocerlas? Porque si es que están, significa que hay olivino, po. ¿Ya? Y la idincita, que en realidad no es un mineral único, sino un agregado de arcillas y óxidos de hierro, que contiene esmectitas, cloritas, óxidos de hierro como goetitas y hematitas. Como es un óxido, normalmente también se puede presentar de este color rojizo, ¿ya? Y como ven, aquí hay un olivino también, algo se alcanza a apreciar del hábito que tenía originalmente ese olivino, como ven ahí, que está siendo alterado a idincita por los bordes rojizos que se están poniendo y también entra por las fracturas, ¿ya? Entonces los olivinos y también los clinopiroxenos, en algunos casos, se alteran a estos minerales y por eso es importante tenerlo en consideración, porque nos van a dar antecedentes de que estuvieron ahí y por tanto de lo que era la roca. Idincita y serpentina. ¿Qué más? Otros dos son la sericita y la uralita, ¿ya? La sericita es una mica blanca, similar a una moscovita de grano fino, que es del grupo de la hilita. La hilita y la sericita son micas finas, ¿ya? Hay una diferencia ahí con la cantidad de potasio, por lo que tengo entendido, pero es eso, fundamentalmente. Y como es una... la cericita, ya, a ver, lo voy a preguntar a ustedes mejor. La sericita, ¿a qué mineral altera? Que esto les va a servir para la vida después también. La clorita. La clorita es un mineral de alteración, normalmente. Así que, A las migas, ¿o no? ¿a quién? A las micas. Yo creo que sí. ¿La plagioclasa o no? Sí a las plagioclasas. Para allá iba principalmente, ¿ya? ¿Por qué altera las plagioclasas? O sea, no sé, ¿tenía alguna idea de cómo se produce ese proceso de alteración? No, no me acuerdo. Y tampoco tengo ni idea. Ya. ¿Qué elementos tiene una plagioclasa? Silicio, oxígeno y ¿Ya? calcio, en el caso de los basaltos. ¿Ya? ¿Pero qué más? Sodio, ¿Sí? Y también puede tener potasio, ¿cierto? sí, Y aluminio tiene también. sí, aluminio ¿Sí? basalto. Recuerden que el triángulo de clasificación de las plagioclasas es así. Aquí está el calcio, aquí está el potasio y aquí está el sodio. Esto lo habíamos conversado, ¿no? Este eje es ese eje el que se conoce como plagioclasa. En realidad este es el triángulo de clasificación de los feldespatos.
¿Cómo se llama este eje? Alcalino. O sea, no. eh, ¿Sí? 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 Feldespato alcalino. Por lo tanto, hay una solución sólida entre sodio y potasio, que es, y este extremo, el que se conoce como feldespato potásico. Sí. ¿Ya? Entonces yo puedo tener un mineral aquí, po, con cantidad intermedia de potasio, sodio y calcio. Existe ese campo. Lo que no hay, no es tan común, pues. Aquí hay nada. Esto es imposible en este triángulo. ¿Cachai? Pero hay algunos minerales acá. De hecho, los feldespatos tienen cantidades de los tres. ¿Ya? El punto es que el sodio y el potasio tienen esta oxidación +1 y el calcio +2. Entonces, la sericita se produce por hidrólisis, ¿cierto? Por metasomatismo de hidrógeno. Uf, ¿se acuerdan de eso? Tampoco tiene como directamente que ver con, que tal vez con la materia del curso, pero es para que entiendan la seritización. La sericita es una mica, es una arcilla que tiene potasio y obviamente está hidratada, es un silicato igual. No recuerdo la fórmula exacta, pero es una cosa así. Está todo desordenado, pero tiene potasio, OH, aluminio y sílice. ¿Ya? Las plagioclasas tienen aluminio, tienen silicio y dijimos que tenían sodio y potasio y calcio. ¿Ya? Por lo tanto, para producirse una deseritización, se debe reemplazar el potasio por el sodio o por el calcio. Perdón, por el potasio. Puede agregarse más potasio del que hay o reemplazar el sodio por el potasio. ¿Se entiende? Y además ingresar agua. Entonces, ese es el proceso. Por eso las plagioclasas se alteran tan fácilmente y los feldespatos potásicos a sericita, porque se hace el intercambio de OH que tienen esta oxidación -1 por el +1 de los sodios y los potasios. ¿Cachai? Ya, pues entonces la sericita va a ser un mineral que va a estar alterando principalmente a los feldespatos que están presentes en los basaltos. Ya, por medio de ese proceso. Ignacio Cortés llegó. Ya. Rodri, ¿Sí? ¿eso fue este metasomatización de hidrógeno? Sí, metasomatismo de hidrógeno. Reemplazo de hidrógeno en la estructura del mineral. El hidrógeno tiene +1, entonces ingresa hidrógeno sacando elementos con +1, que por ejemplo el sodio. ¿Cachai? Entonces, supongamos que el hidrógeno va a sacar todo el sodio, entonces el mineral solo va a quedar con potasio, aluminio, sílice y agua. En el agua es el sodio, el hidrógeno que entró, ¿cierto? Por lo tanto, de esa forma, una plagioclasa se transforma en una mica. Ujú. Ya, pues se ve así. Se ve como por ejemplo, acá vemos que está toda esta zona como grisácea, sucia. En realidad eso es sericita alterando un feldespato y hace contraste con esta zona que está más limpia, porque probablemente puede ser un cuarzo, ¿cachai? No tiene por qué ser necesariamente una muestra de basalto, que no tienen cuarzo. Y a nícoles paralelos se ve así, pues, como moscovita de grano fino, de colores de interferencia de segundo orden. ¿Ya? Y la uralita, voy a ir un poco más rápido, conversar menos cosas de ese tipo. La uralita es un anfíbol, una actinolita especialmente de hábito fibroso, ¿ya? Pero un anfíbol, que en este caso se está comiendo lo más probable a un piroxeno. Esto podría ser un clinopiroxeno por el color de interferencia de segundo orden, que se ve que su hábito ha sido destruido y reemplazado por este mineral que tiene este color verdoso y que lo más probable es que sea una actinolita o una anfíbola en general. ¿Ya? Eso es uralitización. Entonces también es una alteración que vamos a ver comúnmente en los basaltos, porque tienen clinopiroxeno y esos clinopiroxenos, cuando aumenta la saturación de agua en el magma, se van a alterar a anfíbol. ¿Ya? En general los magmas requieren normalmente como un 3% de agua para comenzar a formar anfíbol.
Entonces, las alteraciones nos iban a permitir ver la mineralogía modal de los basaltos. Ahora, esto es solamente para hacer la salvedad. El TAS nos entrega un campo para basaltos, para andesitas basálticas y para andesitas, ¿ya? Sin embargo, nunca vamos a poder decir a microscopio que estamos describiendo una andesita basáltica, ¿ya? Vamos a poder decir que es un basalto o que es una andesita, pero nunca que es una andesita basáltica. ¿Por qué? Porque si bien la andesita basáltica tiene una química distinta al basalto y la andesita, como se expresa ahí en el diagrama TAS, mineralógicamente, o sea, modalmente, tiene la misma mineralogía que un basalto. O sea, tiene clinopiroxeno y andesita. Perdón, plagioclasa. Clinopiroxeno y plagioclasa. La andesita basáltica. Pero químicamente es un poco más diferenciada. Entonces, nunca mientan y digan que están describiendo en un corte transparente una andesita basáltica, porque no se puede. O sea, ustedes no lo van a poder saber. ¿Ya? Van a poder decir si acaso es un basalto o una andesita, pero nunca esta composición intermedia.